de Cañete, tengo de Chincha y tengo de Pisco. Se van a agrupar, van a dialogar, no van a coger ningún celular, pero van a dialogar de lo que saben de su pueblo, de lo que conocen de su pueblo. A mí me dio vergüenza ver a los chinchanos. Es verdad. A mí me dio vergüenza ajena que los chinchanos tuvieron que recurrir a San Google para salvarse y hablar un poco de su cultura. Mientras que nuestros hermanos de Cañete nos dieron con palo porque les dijeron, nosotros tenemos también en la zona folclórica. Y no podía objetar nada porque la idea era que entre ellos dialoguen, no se ofendan, porque eso es lo que busca la intermodalidad, que se respete. Siguiente, por favor. Este es el proceso en el que le decía inicialmente, ¿no? La familia nos va transmitiendo la cultura, pero como le digo, la tecnología en este mundo digitalizado, esto ya fue. Ya hay una brecha generacional, tecnológicamente hablando. Es más, los padres que están aquí han migrado a no de acá. Y para muestra un botón, las reuniones familiares. ¿Quién no está con el celular en vez de dialogar como antes lo hacían mis abuelos, en familia, en una tertulia? Ya no hay eso. Y no sabemos lo que va a venir después. Por eso les decía, hay personas que ya dicen que no se habla de que sean los estudiantes del siglo XXI nativos digitales, son nativos de redes sociales. Yo les aseguro que aquí hay muchos que tienen el WhatsApp activado. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué nos configura la cultura? ¿Qué nos hace ser cultos? Los elementos materiales e inmateriales. Yo lo voy a resumir qué es cultura en dos palabras. La cultura es toda creación material y espiritual hecha por el hombre. La forma como te comportas, cómo te relacionas, cómo vistes, cómo hablas, cómo conoces de tu historia, eso es tu cultura. Y uno de los elementos es todo lo que crea el hombre a través de instrumentos técnicos o de las creencias que tengan. Nuestros antiguos peruanos eran politeístas, panteístas, vino la aculturación, el contacto cultural y nos volvimos católicos. No todos, pero abrazamos e hicimos un sincretismo muy interesante religioso. Ahí están las divinidades como, por ejemplo, el Señor de los Milagros, que es un elemento de una trilogía cultural: la andina, la europea y la africana. Siguiente, por favor. La historia y la geografía son dos datos importantes dentro de la formación de la cultura. Si me pusiera a preguntar qué tanto saben de su historia local, ya caería en saco roto la pregunta, porque creo que es muy poco o vago lo que conocemos. En ese sentido, hay una tarea para todos nosotros. Y hay una tarea de dejar documentado como lo que se hace con las lenguas originarias. ¿Qué se ha hecho con las lenguas originarias? Se ha alfabetizado para que esas lenguas no desaparezcan, porque a veces la hablaban solamente 2 personas o 3 personas, y como diría Fidel Tubino, existe una cultura diurna y una cultura nocturna. Una cultura diurna en la que, por ejemplo, el quechohablante habla a inicio del día con sus padres quechohablantes, pero cuando la gente empieza a hablar en castellano, deja su quechua y empieza a hablar en castellano. Eso no sucede en Paraguay. En Paraguay sucede por lo contrario, porque su lengua originaria es, ¿cuál es? El guaraní. Y presidente que quiere ser elegido presidente tiene que dar un discurso mínimo en guaraní. El 85% habla guaraní. Entonces, la historia no está documentada. Ya les dije, le di el ejemplo por lo nuevo nada más. Tiene su escudo bien bonito, pero no tiene historia. La provincia de Chincha tiene un escudo donde tenemos representados los 11 distritos con 11 árboles, pero ya no todos los distritos son agrícolas. Siguiente.
El lenguaje, vuelvo a reiterar, existen diferentes formas de hablar. Nuestros hermanos de Grosso Prado, de Sunampe, tienen una particularidad, los del Carmen tienen una particularidad, los de Chincha Alta tienen una forma de hablar, nuestros hermanos altandinos también. Y aquí quiero entrar a tallar porque a través de la lengua se transmite la cultura. Y si no es por ella, no se ve la cosmovisión. De repente, los que ya cursamos varios años, habremos escuchado hablar de lo que pasó en el Baguazo, en el 2009. Y el Baguazo fue un punto de inflexión para que las lenguas originarias del Perú tengan una ley, la 29735, que dice que donde se hable una lengua originaria en una zona de predominancia, su lengua tiene que ser respetada. ¿Cómo? Se le tiene que dar el acceso en su lengua originaria, todo acceso público. Por eso que ustedes ven que hoy en día Salud ha puesto su plataforma en lenguas originarias. ¿Ven? Por esa ley, por ese baguazo del 2009 donde murieron tanto policías como indígenas, se crea el Ministerio de Cultura. Pero que un Ministerio de Cultura ha servido más para hacer un PROM Perú, difundir más lo nuestro, que empezar a echar raíces a la cultura. Entonces, vuelvo a reiterar y vuelvo al inicio. Nos sentimos orgullosos de todo lo que es el país, pero en realidad no lo vivimos como tal. Es como los niños de primaria, ¿no? Al inicio entonan bien su himno nacional, hasta el 6º grado. Pasan a la secundaria y empieza a bajar el himno nacional. Ni siquiera lo cantan. Hay algunas ciudades del país como en Ayacucho, hay una cantante llamada Renata Flores y un DJ Caifex que están haciendo música trap con huayno ayacuchano, y la idea de ellos es acercarse a la juventud a través de la nueva onda musical y lo ancestral. Me parece que lo están logrando, porque el ritmo del intro y de todo lo que percibe es lo tradicional y solamente cambia lo moderno. Hay quienes están en contra de eso, pero mientras se logre no salir de lo ancestral, de la cultura que uno tiene, de tu historia, de tu legado que te han dejado, no se pierde la identidad. El peruano está perdiendo cada día la identidad. Estamos asimilando culturas foráneas. Siguiente, por favor. Y ya para ir cerrando, la culturación. La culturación es un proceso donde es el contacto de dos culturas o más, pero cuando son dos, como en el caso de lo que pasó con los europeos y los peruanos, la de mayor fuerza fue poco a poco dominando. El tema es no llegar a la siguiente, por favor, lo que sigue, a la transculturación, que es la pérdida de tu cultura inicial. La transculturación es cuando ya tu cultura local se va e ingresa la cultura foránea y te deja sin identidad. Siguiente. ¿Y a eso cómo se le llama actualmente? Neoculturación. Y eso ha pasado con las comidas inclusive y algunas músicas populares nuestras. Bien, a modo final de reflexión, para ya no cansarlos, Chincha es una tierra no solamente por sus logos, el eslogan que tiene desde hace siglos: Chincha, cuna de campeones, capital de la cordialidad y todo lo demás. Chincha es por su gente y debería ser o seguir siendo por ella. Yo lo único que les puedo decir como docente, cultura y educación tienen que ir íntimamente ligados. Queremos combatir la delincuencia, hagamos proyectos de responsabilidad social, donde todos estemos involucrados. Queremos combatir la contaminación ambiental, igual. Queremos
tener cultura vial que no se ve, hagamos proyectos de cultura vial y empecemos desde el hogar y seguimos en el proceso de la socialización, escuela, grupo de pares, y que los medios de comunicación jueguen un papel que deberían jugar, determinante e influyente. Como le dije, hay programas culturales que no se ven, muchachos. Yo creo que cuando ha hecho algunas ponencias el profesor, bueno, el historiador Perona en el museo, que muy poco lo visitan, el Museo del Sitio, siempre se ha contactado 15, 20. Le digo esto porque yo he hecho ponencias ahí de hace varios años y siempre van 10, 12, 13, 15, porque vuelvo a reiterar, no nos agrada eso. Hablar de historia, ¿no? Hoy todos los pueblos tienen historia. Ya olvidémonos de los personajes, de las fechas, no. Hoy se estudia la historia desde otra posición. Los anales o la historia de los anales franceses nos cambiaron la historia y nos han hecho reescribir una nueva historia. Y tenemos que empezar por los pueblos que no lo tienen. Y por eso yo le he dicho, soy de esta zona de Colomeo, y cuántas veces he conversado con algunos candidatos antes de que sean las elecciones. Hagan un proyecto para que su pueblo tenga identidad. No se requiere tener sitios turísticos para tener memoria, porque la memoria, el legado lo hace sistema. Con eso termino. Muchísimas gracias.